Zoom Cívico te va a contar sus diplomaturas con UTN, un montón de cosas que tienen desarrolladas sus observatorios y particularmente hablando de esto de la sustentabilidad de la casa común. Así que nos vamos a ver. Vamos a verlo. Zoom Cívico. Vamos. Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos ante un nuevo ciclo Zoom Cívico. Entendiendo que el Instituto Moisés Levenson, además de un instituto de formación política, líder en todo el país, también es un instituto de pensamiento. Es una usina de debate. Nosotros, el año pasado, a propósito de las 3 décadas de la reforma constitucional, a la que consideramos el último proyecto de nación en el que estuvieron enmarcados todos los espacios de representación, empezamos a entrevistar a constitucionalistas, a constituyentes, y la conclusión fue desoladora. La conclusión a la que arribamos es que todos los consensos, todos los encuentros que se habían dado en el único proyecto de constitución nacional en el que estuvieron enmarcados todos, insisto con esto, de la historia argentina, se fue desmembrando, se fue desfigurando. Y todas esas cuestiones que habían llegado a ser consensuadas, cuando se fueron reglamentando post-2002, que creo que 2002 se rompió parte de ese pacto que habían arribado las fuerzas políticas, encontramos que hoy tenemos un presidente que puede gobernar con el apoyo de solo 1/3 de la Cámara Electoral. Y eso fue en parte porque cuando se tuvieron que reglamentar los artículos que le daban cierto poder al presidente y cuando se tuvieron que reglamentar otros que buscaban por el contrario equilibrar los poderes con los otros poderes del Estado, finalmente se le dio un poder al presidente desmedido en relación con los otros poderes, llegando, como decíamos antes, a la instancia que un presidente puede gobernar con 1/3. A partir de ese momento dijimos, tenemos que investigar, tenemos que estudiar, tenemos que empezar a leer, porque entendemos que la Argentina es un experimento de una transición global hacia un modelo de concentración en la que se concentra capital como nunca antes en la historia. Es tal la concentración de capital hoy que casi no tiene sentido pensar en el capital como factor de poder principal. Si vemos las famosas listas Forbes de los años 90, antes del advenimiento de la aplicación de la tecnología, encontramos que quienes encabezaban la lista concentraban 12, 18, a lo sumo 20.000 millones de dólares. Hoy, los 10 primeros superan los 100.000 millones de dólares, apenas 30 años después. Y vaya coincidencia que cuando empieza a aparecer las figuras como Bill Gates, que fue el pionero, digamos, en la incorporación de la tecnología, se daba precisamente la discusión del proyecto de constitución. Todo este año estuvimos investigando, leyendo, le traje algunos libritos que forman parte de esta investigación y escribimos un artículo. El artículo se impone, el artículo no tiene una conclusión, porque el artículo llama al debate, a un debate que Argentina tiene que darse, y tiene que darse más allá de una grieta que imposibilita precisamente que el gran espacio de representación se junte a conversar las cosas importantes. ¿Qué son las cosas importantes? El rol del Estado. ¿Qué Estado queremos? No podemos seguir en la ciclotimia del Estado enorme y el Estado ausente. Creemos que los principales actores políticos de la República Argentina tienen que sentarse para pensar otra manera de entender un proyecto de Estado y un proyecto de nación. Ese artículo lo titulamos El rol del Estado ante el avance del tecnofeudalismo. Me calcé los anteojos hoy porque quiero leerles. La idea original dice: pensadores y ensayistas vienen advirtiendo el advenimiento de un nuevo orden global, apuntalado por los efectos de la inteligencia artificial,
la Big Data, la influencia de las plataformas digitales y lo que algunos llaman la algoritmización de la vida. En este marco aparecen neologismos como infocracia, de Byung-Chul Han, y tecnofeudalismo, que ese libro no lo pude traer, lo tengo prestado, del griego Yanis Varoufakis, que fue ministro de Economía de Grecia, y que dice: estamos ante el advenimiento de algo que puede reemplazar el sistema económico mundial, el capitalismo, por algo peor aún. Pero vamos a las fuentes, no me quiero adelantar. Desde hace más de una década, Byung-Chul Han, en distintos libros, Infocracias 1, Psicopolítica, escrito en 2014, viene avisándonos que la influencia de la incorporación de la tecnología y el advenimiento de las plataformas y las redes sociales está llevando a un modelo de dominación muy distinto, muy atractivo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, a través de nuestra participación en las redes sociales, a través de los me gusta, estamos dejando una información valiosa que luego se procesan a través de la Big Data y de la inteligencia artificial, y de alguna manera le estamos dando a quienes producen distintos tipos de tecnología, productos e inclusive políticas públicas, la manera en que pensamos. Algo inimaginable hasta para el mayor dictador de épocas modernas, de épocas del siglo XX. Dice Byung-Chul Han en su libro Infocracia: la infocracia es la forma de dominio en que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan profundamente los procesos sociales, económicos y políticos. El factor decisivo para obtener el poder es ahora el acceso a la información, que se utiliza para la vigilancia psicopolítica y el control y el pronóstico del comportamiento. Cuanto más entramos en la red, cuanto más likeamos distintos tipos de plataformas, paradójicamente, de manera entretenida, de manera atractiva, estamos encadenando un nuevo tipo de opresión. En ese contexto, otro de los autores, Martín Gurri, en La rebelión del público, dice: a partir del año 2003-2004, y hasta él publica el libro en el año 2012, se generó y se compartió a través de la red el 97% del total de la información generada en toda la historia de la humanidad. Y esto él lo dice hasta el 2014. Desde el 2014 en adelante, el avance de la generación de información es geométrica. Por lo tanto, dice, eso necesariamente va a traer el impacto que trajo la revolución industrial. Va a traer un impacto decisivo en el estilo de vida, en la forma que aparecen los estados y en la forma de la emergencia de nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos, dice él en ese momento, todavía era tratado casi como un loco. Nuevos liderazgos que todavía no están claros qué banderas van a levantar, qué políticas públicas van a admitir, qué derechos van a darle a la ciudadanía, cómo van a articular con los distintos aspectos de la representación de cada espacio nacional. Dice Martín Gurri: es la quinta ola, un proceso en transición donde el ritmo de la participación en redes intensa y sistemática de miles de millones de seres humanos que configuran el público va resquebrajando, él lo hace minuciosamente, cada uno de los pilares de autoridad que consolidaron el mundo occidental. Dícese la democracia, la empresa, la verdad, la ciencia e inclusive la universidad, para dar paso a algo que no está claro todavía qué será. Mezcla de pseudociencia, paranoia, conspiración, sacralidad, espiritualismo, delirio y terraplanismo. Gurri, a propósito del triunfo, el primer triunfo de Donald Trump, lo vuelven a convocar. Dice: mira, lo que estabas diciendo parece que empieza a acelerarse, porque en el momento que él lo escribe, crisis de Egipto, crisis de Birmania después, apuntalada por el trabajo de los grupos que derrocaron a los gobiernos en las redes sociales,
Todavía no estaba claro qué iba a aparecer a cambio. Con la aparición de Donald Trump, él dice, bueno, empezamos a ver la aparición de especies de outsiders, de freeriders, que con una actitud estrónica y extravagante empiezan a ocupar los lugares más importantes de los estados-nación. No es difícil imaginarse que esta misma interpretación, él en esta nueva edición agrega un epílogo en donde analiza el caso de Donald Trump y sugiere la aparición también de líderes en América Latina. No hay que ser muy despierto para pensar que estamos hablando de la emergencia de los Bolsonaro, la emergencia de los Milei, la emergencia en Inglaterra de los Boris Johnson y toda la aparición de movimientos extravagantes que se aferran a una nueva ultraderecha. Una ultraderecha glamorosa, pop, que resulta paradójicamente atractiva para los jóvenes. En ese análisis, volviendo a Yanis Varoufakis y el tecnofeudalismo, dice, este nuevo tecnofeudalismo consagra una nueva élite global, que son estos, ¿no? Las grandes empresas tecnológicas que dominan el capital en el mundo, que es el listado de esto que decíamos, los nuevos mercaderes. A él le dice, hay que buscarle otro nombre, porque no son capitalistas. A este nuevo liderazgo no les interesa acumular capital de manera incesante para reinvertirlo y tener más capital como era la vieja élite productora industrial capitalista. A ellos les interesa escribir la historia del momento. ¿Y qué mejor que las plataformas? ¿Qué mejor que las redes sociales? ¿Qué mejor que los algoritmos? Para ir incidiendo concretamente en un presente continuo. A los Elon Musk, a los Jeff Bezos, a los dueños de Netflix, a los de Google, lo que les interesa es incidir y escribir la historia, ser parte de los libros de historia que se están escribiendo en el momento. En el marco en donde, como dice Byung-Chul Han en otro libro, Psicopolítica, en el marco en el que la verdad, que es una pausa, que pretende explicar, que pretende reflexión, deja lugar a una excesiva acumulación de información, en donde la verdad no tiene tiempo de revelarse. Entonces aparecen las fake news, las falsas noticias, los troles, ¿no? y todo un ejército que va incidiendo en la vida cotidiana y que va generando un atractivo paradójicamente en los más jóvenes. Varoufakis dice, nueva élite mundial se llaman los nubelistas. ¿Y por qué dice tecnofeudalismo? Porque dice que son los dueños de la nube. Los productores de servicios y productos hoy, dice Varoufakis, son meros vasallos que tienen que dejarle gran parte de lo que ganan poniendo productos en el mercado a estos nubelistas. Aparecen nuevos proletarios de la nube. El ejemplo clásico es el rapitendero. Y todos nosotros, cuando incorporamos una opinión, cuando damos un me gusta, somos los siervos de la nube. Siervos que ni siquiera somos conscientes de que estamos encadenados a esa nueva realidad. Es una idea interesante. En ese marco, nos tocó participar de un encuentro de reflexión de la Alianza Progresista Internacional, donde una doctora en sociología, Esther Solano, nos acercó una investigación que fue reveladora. En esa investigación se preguntaba por qué los jóvenes de América Latina votan a la extrema derecha. Entonces, en principio dice, porque las banderas del progresismo mundial, las banderas de la equidad, de la igualdad, del otro, de la tolerancia, del respeto por la diversidad, dejó de ser atractiva para los jóvenes. Se hizo excesivamente correcta, perdió esa chispa de rebeldía. Entonces, los que votaron a la extrema derecha, dice la doctora Solano, es porque buscaban nuevos elementos de rebeldía
incorrectos, que vayan más allá de las banderas de lo correcto, con líderes corajudos que iban al frente y que construyen una nueva narrativa, porque lejos está esta nueva narrativa de la extrema derecha de ser un anti las banderas del progresismo. Crea su propia narrativa, sus propias banderas. Esther Solano nos dice un concepto muy interesante a través de la memificación de la crueldad, ¿no? Nosotros nos llega un meme, nos llega una caricatura, en donde alguien está discriminando al otro, o alguien está categorizando al otro por su condición, no importa cuál, por ser de algún país, por tener una condición sexual, por un tipo de cuerpo. Y como nos llega memificado, ese odio nos entra más fácil que una crueldad explícita y evidente. Entonces dice Solano, dejemos la perplejidad, tomemos el toro por las astas y pensemos una nueva narrativa atractiva, y en esto nosotros imaginamos que es muy importante y disparamos el debate hoy acá. El artículo en esta semana va a ser publicado también en nuestra página web, en donde con los jóvenes, con intelectuales, con influencers, con autoridades partidarias, con autoridades de los gremios, nos tenemos que juntar y pensar qué rol necesita tener un Estado, más allá de las grietas, más allá del bipolarismo, para, no sé si hacerle frente al tecnofeudalismo, no sé si tenemos la capacidad para hacerle frente a un cambio tecnológico que se avecina y que es imparable, pero sí para poner alguna condición territorial, alguna condición local, algún marco ante el embate evidente de ese vértigo tecnológico que se avecina. En este sentido, es un debate abierto, por supuesto, es emergente. En este sentido creemos que, agarrando las ideas porque Byung-Chul Han, ¿qué dice? ¿O qué hizo con su vida después de haber arribado a esta conclusión desalentadora? ¿No? Él dice, bueno, yo dejo los smartphones, no tengo internet, no me comunico con celular, y leo, riego mi jardín, me dedico a visitar, a amigarme de nuevo con la naturaleza. Y creo que eso es uno de los aspectos que se puede conversar a propósito del nuevo rol del Estado. No como restaurador de algo que ya no va a poder ser, no como restaurador de esos pilares que se resquebrajan, sino pensando en aprovecharse de esa tecnología instalada y de lo que va a seguir apareciendo, para empezar a reflexionar y debatir sobre qué Estado queremos, cómo el Estado puede garantizar, a propósito de esta hipereficientización que promueven la inteligencia artificial, la robótica, el Big Data, la sensorización y otras tantas novedades, de qué manera el Estado, porque ¿qué pasa cuando somos hipereficientes? Y leemos con horror que gran parte de las profesiones van a desaparecer. ¿Y no será un momento de reconciliarnos con el ocio? ¿No será un momento de reencontrarnos con la naturaleza? Creo que el rol del Estado puede discutirse en dos sentidos. En un sentido de encontrar maneras que podamos generar un espacio de reconciliación con el otro, amén de las plataformas, pero por otra parte, aprovechar la incorporación de la tecnología e incorporar de lleno, está bien que hay un debate ético y un debate representativo al respecto, lo conversábamos en ediciones anteriores, incorporar de lleno el uso de la tecnología en la hechura de la gestión de las políticas públicas. Son dos caminos que parecen contradictorios, pero son complementarios. Entonces, recuperar el espacio local, recuperar la cercanía, el barrio, crear comunidad con el otro y darle al Estado una incorporación tecnológica que necesita, que por ahora no se la dio, un poco creo, y coincido porque necesita un debate ético de cómo incorporar esto que decía Han en la elaboración, en la implementación de políticas públicas. Pero un poco también, y es justo decirlo, que no se incorpora tecnología, que no se estandarizan
procesos, que no se registran maneras en que la política resuelve problemas, porque deja en offside a todo un grupo de operadores políticos de terreno que se dice ser los responsables de que a vos te vaya mejor en la vida. Es un momento crítico, transicional, pero que también representa una gran oportunidad de hacer un Estado realmente eficiente. Y cuando hacemos un Estado realmente eficiente con la incorporación fuerte de tecnología, de algoritmización, de procesos, de tecnología de blockchain y todo lo que trae aparejado esta nueva era de tecnología, nos va a permitir ser más eficientes. Y cuando somos más eficientes, vamos a ser más eficaces. ¿Y qué quiere decir la eficacia? La eficacia quiere decir que si tenemos 1000 demandas en una comunidad local y que con la herramienta que hoy tenemos en términos de recursos y la manera en que interactuamos con los actores de una sociedad para resolver problemas, podemos avanzar en resolver 10, con la hipereficientización en la incorporación de tecnología vamos a poder resolver 150. Y si podemos resolver 150, quiere decir que vamos a ser más eficaces, porque nuestros objetivos, y ahora me pongo en la hechura del gestor de la política, nuestros objetivos van a ser más ambiciosos. ¿Y qué mejor manera de ir cumpliendo más demandas? ¿Qué mejor manera de reconciliarnos con esos jóvenes, con esos desclasados, con esos que viven al margen de la representación de la política, representación que obviamente está en crisis y hace mucho tiempo? Y cuando somos más eficaces, también podemos ir más allá y pensar en crear políticas de calidad alimentando el concepto de gobernanza. ¿Qué quiere decir gobernanza? La gobernanza entiende que nada en un territorio puede resolverse de manera solitaria desde el sillón del gestor público. Entonces, esta tecnología, este diálogo sistemático, este procesamiento inédito de datos, puede hacer que la conversación con la ciudadanía sea permanente. Con la ciudadanía articulada, organizada, y también con esa ciudadanía que se siente ajena a las organizaciones, que tiene una actividad incesante en la net, desde sus casas, desde su celular, desde su computadora, y así poder ir construyendo un nuevo andamiaje que haga posible que el tecnofeudalismo no nos encuentre flojo de papeles, que el tecnofeudalismo no nos encuentre entregando la espectacular masa de recursos naturales en la que estamos parados. Porque pese a que la nube parece ser algo virtual, pese a que a la inteligencia artificial, cada vez que tratamos de hacer algún monigote con ChatGPT o Gemini o alguna de las aplicaciones que usamos para facilitarnos las tareas, necesita muchísima energía. Necesita agua, necesita litio. Y Argentina tiene agua, tiene litio, tiene tierras raras. Y en ese contexto, ¿no les llama la atención a ustedes que como nunca en la historia el Tesoro de Estados Unidos interviene en la economía de Argentina? Hablaban de relaciones carnales en los 90. No era nada comparado a lo que estamos viviendo en estos días. En estos días, Milei visitó a Donald Trump y Trump condiciona la ayuda de Estados Unidos a un triunfo electoral de Milei en las próximas elecciones de la semana próxima. Entonces, Argentina tiene un valor, un rol estratégico fundamental en lo que viene. Esto es un debate abierto. Tiramos algunas ideas disparadoras. Pongo a disposición al Instituto Levenson para que influencers, líderes sociales, líderes gremiales, políticos, intelectuales, académicos, de todo orden, empiece a debatir qué marco le damos a ese inminente ingreso, y con todo, del tecnofeudalismo en nuestra masa espectacular de recursos estratégicos y naturales. Y entendemos que es posible dar el debate, siempre y cuando abandonemos primero esta famosa grieta en donde líderes parecen tener razón
y no encuentran la manera de encontrarse, valga la redundancia, de encontrarse con el otro, porque es clave y más que nunca y urgente que sentemos a todos los actores políticos y no políticos de incidencia para pensar un nuevo proyecto de nación. Es una oportunidad como nunca y es una oportunidad que creemos que, bueno, podemos darlo con tiempo, pero como decía Gurri, ese impacto se acrecienta cada día, cada momento. Y quizás cuando nos querramos sentar para debatir un proyecto de nación, sea tarde. Así que bueno, los convoco a todas las fuerzas políticas, a los intelectuales, académicos, jóvenes, influencers, a discutir juntos qué proyecto de nación necesitamos. Muchas gracias. Bueno, siempre interesante, ¿eh? Siempre es un Todo, cínico, como nos dejó siempre. otra Nos vez deja, pensando. Aparte te deja preguntas, ¿viste? Te deja preguntas. Te deja preguntas para uno y para... Te interpela, ¿verdad? Claro, te interpela, Es muy bueno. exactamente. Bueno, Esa es la chicos, palabra. esto ha sido nuestro Buenos Aires en Red de este 18 de octubre. Recordamos otra vez, elecciones, la semana que viene. Estaremos el día anterior emitiendo nuestro programa final como del mes. siempre. Pero ya desde ahora volver a decirlo, a cumplir la responsabilidad cívica y ciudadana, a hacerse cargo de lo bueno y de lo malo que nos toca, porque todos en parte constituimos ese todo que es la sociedad y esa realidad que es de todos y la hacemos entre todos. Y se empieza por cumplir con la parte, con el ejemplo. Así que a votar todo el mundo porque es un deber que nos da un montón de derechos y que nos permite cumplir una obligación esencial de convivir en un sistema político en paz y con la posibilidad de elegir quienes nos representen. Aunque No hay nos excusas. desilusionen una y otra vez. No hay Tendremos que ver excusas. por qué sucede. De nuestra parte tendremos que hacernos cargo de la que nos toca. Totalmente. Y saber acompañar también, construir y acompañar con cuidado y con un ojo crítico y teniendo pisado objetivamente la observancia de eso que elegimos, que cumplan lo que dicen, que hagan lo que Por tienen supuesto, que hacer, que tengan coherencia. seguirlos. Si eso no se lo exigimos nosotros, no se los va a exigir nadie. No, porque nosotros somos los que estamos viviendo acá. Total. Obviamente. A votar el próximo fin de semana y no nos vamos a ir sin decir como siempre. Como siempre, Cris. Recuerden a la hora de poner el papelito en la urna, chicos, 3 cosas fundamentales que Buenos Aires en Red les quiere decir. La educación es la última trinchera que nos queda. La última, Argentina, no hay más. Hay cosas como el hambre que no tienen color. Exactamente. Basta de discutir lo que no se puede discutir. Y por otro lado, y finalmente, como siempre les decimos, no se olviden a la hora de cumplir el deber cívico que todos debemos ser el cambio que queremos ver. Hasta el próximo Buenos Aires en Red. Chao. Auspician Buenos Aires en Red, Multiespacio Arena, en el Complejo Pinar de Rocha, en Avenida Rivadavia 14.777, Villa Sarmiento, Provincia de Buenos Aires. Multiespacio Arena, tu lugar. Vicenza Viajes, 25 años brindando los mejores destinos con la mejor relación costo-beneficio. Vicenza Viajes, conocer, disfrutar y ser feliz viajando. Agencia digital SeedTime, confiabilidad, experiencia y la más alta calidad en servicios de comunicación empresarial. 11 2487 5872. Cosecha tus éxitos con SeedTime. Estudio Integral Jurídico y Contable, Dr. Jorge Sereni y Asociados. El mejor equipo para el mejor asesoramiento. www.estudiosereni.com.ar. Dr. Jorge Sereni y Asociados. Una garantía profesional.